Hola, somos el equipo 5, integrado por José Adrián Cruz Águila, Paula Marín Palomeque, Amanda Sofía Morales Iturrieta, Renata Ordaz Kong, Valentina Quintero Gil y Mariana Vázquez Romero. Y en este video estaremos explicando el análisis del cuento El huésped, por Adela Fernández. Primero que nada, en este video nos basamos en el método Lázaro Carreter para analizar todo el cuento, el cual consistió en 6 diferentes pasos. El primero fue la lectura atenta del texto. Aquí completamos este paso al leer previamente el cuento El huésped, en donde logramos comprender en totalidad el contexto. Segundo, localización. Situamos de qué época proviene el texto y determinamos el género. Tercero, determinación del tema. Analizamos la intención que tenía la autora al crear este cuento y lo comprendimos. Cuarto, determinación de la estructura. Examinamos la estructura y el cómo estaba construida para llegar a lo que es el texto final. Quinto, análisis de la forma partiendo del tema. Distinguimos el lenguaje utilizado en la obra y comprendimos el uso de este. Y finalmente, el sexto, conclusión. Al terminar el cuento, desarrollamos nuestras propias opiniones. Y a continuación, hablaremos del cuento usando este método. Título. El título de la obra, El huésped, es directo, debido a que al leer el cuento es clara la manera en la que se está representando el personaje principal en el título. Es muy obvio, ya que al principio del cuento describieron que este personaje había llegado como un invitado inesperado, siendo así, el huésped. Argumento. En el inicio la narradora comienza dándonos un poco de su contexto. Es una mujer infeliz que vive en una casa ubicada en un pueblo poco concurrido e incomunicado a punto de desaparecer. Vivía con su marido, sus 2 hijos, Guadalupe, quien la ayudaba en la casa, y su hijo. Entonces fue cuando el marido, regresando de un viaje, trajo un hombre de aspecto aterrador a la casa. Nudo. El huésped comienza con comportamientos tétricos y violentos con la familia. Agrede físicamente al hijo de Guadalupe y a la mamá. Desenlace. Guadalupe y la mamá lo encierran en su cuarto usando tablas de madera por alrededor de 10 días hasta acabar con su vida y recibir al marido con la noticia de su muerte. Contexto intradigético. El narrador intradigético que podemos observar en la lectura es el personaje de la mamá, quien nos cuenta a través de sus vivencias su experiencia con el huésped que su marido trajo a la casa, así como las emociones que experimentó a lo largo de su estancia. El personaje se siente infeliz con la relación de su matrimonio. Sin embargo, se encuentra en un lugar con poca comunicación, dinero y familia. Su poca tranquilidad se centra en el acompañamiento de sus hijos, y su casa dejó de ser un lugar seguro para ella debido al ambiente que se fue creando a lo largo de sus 3 años de relación y que empeoró con la llegada del huésped. El narrador que el texto del huésped presenta es un narrador intradigético protagónico. De esto nos podemos dar cuenta porque la señora que vive en la casa es la misma que poco a poco nos va contando su experiencia. Nos habla sobre sus sentimientos hacia su esposo, dónde viven y con quiénes vive. Asimismo, va resaltando sus sentimientos acerca del huésped con el que cuenta, y el miedo y el odio al que le tenía. Es por ello que nos damos cuenta que es un narrador intradigético protagónico. El tema principal que identificamos en el texto es sobre cómo este huésped lleva a cambiar la vida de la familia y las consecuencias que fue ocasionando en la misma a la larga. Esa es su conexión directa con el título. El tema principal que identificamos en el texto es sobre cómo este huésped lleva a cambiar la vida de la familia y las consecuencias que fue ocasionando en la misma a la larga. Esa es su conexión directa con el título. Un subtema podría ser los conflictos en el matrimonio, ya que pudimos ver que la relación no era nada buena, como la mujer narra. Mi vida desdichada se convirtió en un infierno. Supliqué a mi marido que no me condenara a la tortura de su compañía. No hubo manera de convencerlo a que se lo llevara. Perdí la poca paz de que gozaba en la casona. Dávila 2014, página 19. Antes de que el huésped llegara, ella no vivía su mejor vida. Incluso cuando ella le suplicó que se lo llevara, a él no le importó, a lo que ella tuvo que tomar las riendas para poder poner a salvo a su familia. Personajes. En el cuento se nos presentan 7 distintos personajes. La protagonista y narradora de la historia, la ama de casa, quien es madre de 2 hijos y dueña de una gran casona. Hogar que sería atormentado por el huésped de su marido, con quien tiene un matrimonio infeliz y falto de amor. El huésped es describido como nada más que un monstruo de tenebroso semblante, ojos amarillos y mirada siniestra.
Este personaje resalta por sus acciones malintencionadas y por el terror y pánico que sembró en la casa. Guadalupe es nuestra otra víctima en esta pesadilla, la ayudante de la casa quien acompaña a nuestra protagonista en la travesía. Ella vive en la casona con su pequeño hijo Martín, y a pesar de la incómoda presencia del huésped y de las atrocidades experimentadas, ella permanece al lado de nuestra protagonista. El esposo es el responsable de nuestra visita indeseada. Partícipe del terrible matrimonio, parece dar por sentado a su pareja e incluso pudiera presentar una infidelidad. A pesar de las súplicas, él hace caso sumiso a las peticiones de su esposa, quien aterrorizada le pedía que se deshiciera del huésped. Sin embargo, sus ruegos fueron ignorados. Por último, tenemos a los 3 pequeños: Martín, hijo de Guadalupe, y 2 niños, hijos de la dueña del hogar. Estos pequeños son acechados, atormentados y violentados por el huésped conforme avanza el cuento. Estructura. Se integra de 5 partes. La primera es la más larga, en la que la narradora nos pone en contexto sobre la situación en que se encontraba. Las siguientes 3 son breves. Se centran en un acontecimiento cada una. Estas pueden ser desde una situación hasta una charla. Y hasta el último, el desenlace. Estilo del autor. Uso de un lenguaje claro y preciso. Normalmente es profundo y reflexivo sobre aspectos de la vida. Se enfoca en el misterio, la fantasía y lo extraño. La temática principal de sus escritos se relacionó con la pérdida, el sufrimiento y la tristeza. La desesperación y la tensión se transmiten palabras desde cómo nos lo cuenta la mujer. Definitivamente nos deja con los cabellos de punta, con el horrible monstruo. La impotencia de las mujeres al no poder hacer nada, pero también la toma de decisiones sobre ellas y más que nada sus hijos, como el hijo de la señora que los ayudaba, Guadalupe, que ya lo había golpeado, sin embargo terminó en una venganza. Después de varios días de sufrimiento y pendiente, pudieron vivir en paz.